Señor sabe cómo me pongo delante de Él y cómo quiero traer una palabra que sea útil, que sea de bendición. ¿Vale? Cuando tú te alimentas bien, lo primero que notas es que tienes mejor salud. Y el Señor sabe cómo quiero que tengáis una salud. Te notas que tienes más energía, que aumenta la vitalidad. Y la buena palabra también tiene que aumentarla. Pero es importante que nosotros pongamos de nuestra parte. Que nosotros valoremos la buena palabra, el pan del cielo. Porque muchas veces no lo valoramos. Que nosotros lo asimilemos. Siempre os he dicho, la palabra transforma. Es real. Transforma nuestra mente. Cuando te hacen algo, el Espíritu te pone un texto donde tú tienes que perdonar. Y te ha transformado de una persona odiosa, envidiosa, en una persona amorosa. Pero uno tiene que alimentarse. Yo como muchas veces, tenía un amigo higienista de la rama de los naturistas, pero uno de la rama de higienista, yo creo que ese comía varias cabezas de ajos al día. Y una de las veces que vino a mi casa, ni en una semana se fue el olor que dejó. Que así huela esta iglesia a Cristo, por favor, que así huela donde tú vayas. Te he llenado de la fragancia de Cristo, del perfume de Cristo, y te la apóstol Pablo por todos lados donde he visto. Pero que es una fragancia. Yo sé de personas que han sentido de repente la visita del Espíritu y han olido esa fragancia. Una fragancia a rosas, pero es que es distinta. Y es real, todas esas cosas están ahí. Y cuando el Señor quiere, te permite que las percibas. Pero bueno, vamos a entrar en el tema de hoy. Como sabéis, el domingo pasado terminé de esa serie siguiendo las pisadas de Jesús, o de otra manera, llamándoos de Jesús a seguirle. ¿Vale? Hoy quiero seguir hablando de Jesús, pero a través de otra serie que empezamos hoy, que es el Evangelio de Marcos. En realidad, termina una y empieza la otra, pero es como si no hubiera diferencia, porque es una especie de continuación, ¿verdad? Porque en esa otra serie hemos visto más un conocimiento, un doctrinal de cómo el Señor nos empuja, qué es lo que Él quiere verdaderamente, pero es como que ahora nos vamos a meter en el Evangelio. En vosotros está también la capacidad de poder caminar con Jesús mientras vamos estudiando el Evangelio como si estuviéramos allí presentes. El Espíritu puede llevarnos, y cómo me gustaría estar allí. A través de los Evangelios, el Espíritu Santo te puede llevar a experimentar. Muchos no saben hasta dónde el Espíritu Santo. Yo soy de pastores y querían conocer más de lo que Jesús sufrió por ellos. Y tuvieron que decir, para, Señor, por favor, no aguante más. No aguante más. Nosotros, el Espíritu quiere darnos, de acuerdo a lo que es las capacidades que nosotros tenemos. Pero a veces el Espíritu, y perdonadme la expresión, es como la mujer que da pecho. Hay que provocarle la subida. Hay que provocar al Espíritu con amor. Yo quiero más de ti. Porque Él tiene para dar, ¿verdad? Por tanto, hace 8 años, más o menos, yo di esta serie de Marcos. Pero el Señor me ha llevado a darla
con un enfoque distinto. Es un enfoque distinto. De verdad os lo digo. El Señor quiere que a través de esta serie, y hay años, ya llevo esperando una unción especial del Señor. Todos somos ungidos en el día que nacimos, de nuevo en el Espíritu. Porque la unción del Santo es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero hay unciones especiales que te capacitan para poder hacer aquello que quieres hacer, pero sin la unción no querés. Pero hace 2 semanas el Señor me lleva a que esa unción que yo quiero, que yo pido, no sea para mí, sea para mí y toda la iglesia. El Señor nos está llevando. Como dice, y la unción del sumo sacerdote bajaba por las barbas hasta el cuerpo que es la iglesia. Y eso es lo que le pido y deseo al Señor. Esta serie de Marcos tiene un enfoque distinto. Pues solamente veremos una introducción, pero cuando entremos, ya simplemente os adelanto. El Evangelio de Marcos por mucho tiempo ha sido como si fuera un Evangelio de segunda. Sin embargo, es el que más se está editando, más que los otros Evangelios. No porque sea mejor, porque parece que sea un folleto evangelístico. Habla del poder del Cristo resucitado. Amén. Aleluya. Y el deseo que esta serie sea para que tengamos palabra del poder de Jesús, para hablar de Jesús. No maquillemos, pero es necesario que podamos tener. Marcos, que escribió el Evangelio, de tanto oírlo a Pedro, lo tenía grabado en su corazón y pudo escribirlo, esas historias vivas, porque eran historias vivas como las contaba Pedro. Pedro iba directamente al Cristo poderoso. El Evangelio de Marcos no es como de Lucas. No es que el de Lucas tenga paja, porque yo me alegro de que me haya contado, de que haya investigado, de que haya tomado ese tiempo, y yo puedo saber cómo el ángel se le aparece a María y puedo saber todas estas cosas. Pero el Evangelio de Marcos va directamente. Cristo, el Hijo de Dios. Gloria, aleluya. Cristo es el Hijo de Dios. Amén, oh, gloria, Y aleluya. empieza directamente ahí a dar caña. Necesitamos oler. Que cuando hablemos sea con tal convicción que la persona diga, yo también lo quiero. Amén. Tenemos que imbuirnos. ¿Para qué? Para que verdaderamente este Evangelio, Jesús dijo, estén conmigo para entonces poder enviarlos. El propósito ya no es solo hablar de Jesús. Es que este tiempo tengamos un encuentro con el Señor y que la unción nos dé la capacidad, el poder, la valentía, fuera vergüenza, fuera todas esas cosas. Que incluso aunque no tengas vergüenza, porque puede ser, hay personas que a lo mejor parece que la vergüenza no saben lo que es eso. Pero sin embargo, no tienen el amor, no tienen todas esas cosas. Necesitamos una unción para poder ir al mundo. La semana pasada estuvimos hablando de eso. Hay un propósito, eso ocurrió, pero está ahí. Ahora, ahí, como os he dicho, como el niño que se agarra al pecho del Espíritu y dice, yo quiero más. Yo sé Amén, lo que es un Señor. bebé Amén, Jesús. que no come. Me estoy acordando ahora, Un primo mío adoptó una niña. Pasó un año y seguía lo mismo. Y al final murió. Le dieron una niña, ya sabían lo que le daban. Parece mentira cuando ya después de ese
Lo que decía, no aguantaba. Le dieron a otra niña. Esa niña comía, esa niña se tiraba peos. Y estaban como diciendo, ¡ay! ¡Oh! Porque había vida. ¿Verdad? Pues eso es lo que quiere el Espíritu. Que haya vida y la vida se contagie y se transmite. Amén. Por eso hoy simplemente va a ser, y no quiero alargarme, y como he dicho que es una continuidad, porque lo uno es como que siguiendo a Jesús, y ahora vamos sobre el terreno a conocer mejor a Jesús. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y si yo sé que todo eso ya ha sido en el Pentecostés, si yo sé que todo eso ya fue abierta la llave a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles, para nosotros es la promesa del Padre. Tenía que venir Cristo a vencer, a cargar con nuestros pecados, a resucitar, pero ahora ya es. Y eso es importante. Pero Dios quiere que seamos valientes hasta para pedir. Porque los valientes son los que verdaderamente van a poseer cosas que han heredado. Pero hay quienes heredan cosas y las dejan perder. Pero no será así con nosotros. Vamos a ver. Entonces, como he dicho que hay una continuidad, no es que quiera repetirme, pero quiero añadir algunas cosas a lo último que se dijo, porque si es una continuidad, tengo que enlazarlo uno con lo otro para que no parezca que termina una serie y empieza otra, sino que es continuación de lo otro que hemos estado hablando. El domingo pasado coincidió que era Pentecostés. Y vimos cómo la promesa del Padre ya ocurrió en Pentecostés de aquel tiempo, pero vimos cómo el Espíritu de formas distintas realiza cosas distintas. Vimos cómo el Espíritu Santo bautiza al creyente en Cristo. La palabra bautizar significa sumergir, sumerge dentro de Cristo. Y vimos lo que es el bautismo tal como lo explica Pablo, porque por el Espíritu Santo habéis sido bautizados en Cristo. Esto es una sola vez y para siempre. Sin embargo, vemos que también hay un bautismo de poder, que hay quienes confunden una cosa con la otra. Sí, el bautismo de poder, verdaderamente, para que podáis hacer la misión. ¿Cómo iban ellos a salir si estaban escondiéndose allí, llenos de temor, en aquel aposento alto? Pero va a venir el Espíritu Santo, os va a poder, vais a ser mudados en otras personas, y vais a poder ir a la otra parte del mundo, y vais a poder morir cantando por Cristo si es necesario. Gloria, aleluya. Es un bautismo de poder, ¿verdad? Luego también el bautismo, el Espíritu Santo es el que llena, el que cuando tú quieres y le dejas, Señor, yo te necesito que tú tomes control. Gloria, gloria. No quiero que me tomen el control los problemas, no solamente el vino, sino otras muchas cosas que nos atraen y nos llenan. No, quiero que tú me llenes a mí. No quiero llenarme de esto, quiero que tú me llenes a mí, ¿verdad? Y luego con el Espíritu tenemos de comunión. Pero, aunque os hablé de estas cuatro cosas, no hablé de la unción. Pero ya, bueno, la unción es el quinto tema. No, la unción lo abarca todo. Pero igual como hay distintas acciones que hace el Espíritu, también hay distintas formas también de unción, ¿verdad? Entonces, repitiendo otra vez un poquito para luego pasar al resto de la introducción del libro de Marcos. Dijimos que el primer punto, y es donde empieza nuestra vida espiritual, es con el bautismo del Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona se convierte, cuando una persona se entrega a Cristo y lo recibe a Él como Señor y Salvador, automáticamente el Espíritu, te das cuenta, es algo que ocurre en un momento determinado. El Espíritu Santo te pone dentro de Cristo, ¿verdad? Aleluya. Te injerta en la vida. Aleluya. Es como que te injerta en la vida. Y ves como la savia de la vida, el Espíritu Santo de Cristo, está fluyendo. Pero
Sin embargo, esa es la unción. Esa es la unción. La hermana Esilda estuvo hablando de una unción. Es una unción invisible. No te das cuenta, es como el viento y no te das cuenta que te está influenciando. Yo quise compartir precisamente y compartí cuando dije, mira, los 7 primeros puntos de la serie anterior eran cosas que el Señor nos pedía para que nosotros hiciéramos. Pero ahora va a hablar de algo que nosotros no podemos, nosotros no tenemos poder, nosotros no tenemos capacidad. Pero es que en los 7 anteriores, si estamos aquí en Benecer, es porque el Espíritu, la unción del Espíritu está trabajando. Es como el viento que no te das cuenta, pero va trabajando. E incluso si no fuera por el Espíritu, ninguna de las cosas haríamos por Él. Porque hay algo que nos impulsa. Ya el amor al Señor, el agradecimiento al Señor. Cómo nos pone en el corazón esas cosas. Y cuando las hacemos, ¿por qué las hacemos? Porque la unción del Espíritu está dentro de nosotros. Dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y luego en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, que es lo que hablamos, es cuando Jesús viene, o sea, nosotros somos sumergidos en Cristo, formamos parte del cuerpo, somos hijos de Dios, somos miembros de su cuerpo, pero a la vez el Espíritu, el Señor, viene a vivir dentro de nosotros, pasamos a ser templo. No sabéis que los que se han unido en un solo Espíritu, ¿verdad? Habla de todas esas cosas, pero dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Hubo un tiempo, hace muchos años, que yo decía, esto Señor no lo entiendo, porque si tú ya me enseñas a mí, ¿qué sentido tienen los maestros? ¿Para qué nos pones a uno para que enseñen a otro? Dice, Padre, no solo te pido por esto, sino también por lo que han de creer a través de esto, porque hay que enseñar y todas las demás cosas. Pero luego en la vida diaria yo me di cuenta. A mí el Señor me habla. El Señor te dirige. El Señor cuando quiere que investigues sobre un tema te pone esa inquietud. Y vas e investigas. Y Él es el que pone, habla de esto o habla del otro. ¿Verdad? Aparte de que cuando dice, y nadie necesita que os enseñe, ¿a qué no te van a enseñar nadie? Aunque yo lleve 50 años en el Señor, no puedo enseñar a un recién convertido. ¿En qué? Yo puedo explicar a uno que no ha experimentado el nuevo nacimiento, ni la presencia del Espíritu Santo, y le puedo explicar, mira, esto es así, así, así. Pero un recién convertido dice, no necesito que me lo explique, lo estoy viviendo, lo estoy viviendo. Oh, gloria, aleluya. Santo, Como aleluya. Él te guía, como Él te dirige, como Él te consuela, tantos nombres que tiene el Espíritu Santo. Aleluya, Dios. Por eso es que la unción es la presencia del Espíritu Santo. Y esa unción te recuerda, esa unción te pone palabras cuando estás hablando con alguien. Esa unción es una unción invisible, que tú ni te das cuenta. Y dile, gracias Señor, porque esa unción viene Oh, como gloria. regalo del Padre. Porque si no fuera por esa unción, si no fuera por ese Espíritu Santo, que es como el viento, que cuando estás así y te empuja, no llegaríamos a ninguna parte, ni a ninguna meta. ¿Verdad? O sea, que damos gracias porque cuando somos bautizados Oh, por el Espíritu de gloria. Cristo, Aleluya. esa unción corre a través de los pámpanos. Si pudimos hacer, yo te dije, como el apóstol Pablo, no he alcanzado mi meta me la ha puesto Dios, no quiere muchos hijos como su hijo. No la he alcanzado, pero el Espíritu Santo está trabajando. La unción está trabajando en ese sentido, ¿verdad? Por eso, me acuerdo cuando Silvia estuvo en su segunda predicación, cuando la hemos tenido por aquí, habló de la unción.
Y entonces habló de esa unción que tú no sabes a veces que tienes, pero quiero que sepas que está dentro de ti trabajando. Pero que también no hay que apagarla y que hay que dejarla que trabaje en ti como el Espíritu. Esa unción dice que tú no lo sabes, pero las unciones son para que en ti se cumpla un propósito. El plan de Dios. Es de Dios. El Espíritu Santo está trabajando de gloria en gloria. ¿Para qué? Para que seamos transformados conforme a su imagen. Está ahí trabajando. Pero muchas veces resulta que la unción es particular. Es general, pero Dios tiene un plan para ti. Y tú no lo sabes. La unción dice ella, yo me iba ahí, pero sentí ganas de hablarle de Jesús a ese. La unción. Hay un propósito. Sí, al final iban a ser mi familia, al final iban a ser siervos. Oh, gloria, Porque aleluya. la unción te está llevando por caminos para que el plan de Dios se cumpla en ti. Y a veces no nos damos cuenta. Hay que tener una veleta. ¿Sabes qué es una veleta? Esa cosa que ponen así y sabes desde dónde viene el viento. Hoy viene el viento de aquí. Dice Pablo, me voy a quedar en Éfeso porque el Señor me ha abierto puerta. Me ha abierto una veleta, me ha Oh, abierto puerta. gloria, aleluya, Señor. Por eso es que, como dijo Pablo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entender, no sabes estas cosas. Pero el que ha nacido de nuevo puede ver y puede entender, es como el viento. ¿Qué viento? El viento de la unción. No viene un viento así, ala, para destruir, no es un viento que viene para nada, es un viento que tiene propósito. Oh, gloria, amén, Señor. El viento del Espíritu tiene propósito. Aleluya. Hay que saber distinguirlo verdaderamente. Porque muchas veces el Señor quiere hablar flojito. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que gritarme? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que derribarme? El Señor quiere que mis ovejas oyen mi voz. Y ellas las reconocen. Es una relación directa, real, ¿verdad? Luego hablé del poder del Espíritu Santo. En esta parte también hay una unción especial. Hay unción de poder. Ya no es la unción que está contigo, que la tenéis del Santo, es la que está con vosotros, es la que os llevará hasta el final, por gracia. Amén. Pero hay unciones de poder que capacitan para poder hacer algo que no es humanamente posible. Unción de poder para sanar, para hacer milagros, para demostrar a esa generación que había allí. Cuando resucitó Cristo, la iglesia, y con eso y todo, se les echaban todos encima, sobre todo los líderes, y la iglesia oró, Señor, da poder. Era necesario para callar la boca de los que dicen que Cristo no resucitó, que lo habían robado los Santa, antiguos. aleluya. Era necesario para que en el nombre de Jesús ocurrieran las cosas. No solamente el poder ese, sino el poder que me transforma en valiente. El poder que no me da miedo ir hasta el fin del mundo. Había una unción de poder. Esa unción de poder, ya más específicamente, puede uno tener, cada uno, unción de una forma muy especial. Pero esa unción de poder podemos verlos cuando es muy concreta. Por ejemplo, al rey David lo ungieron como rey. ¿Y cómo trabajaba la unción en él? Oh, gloria, aleluya. ¿Cómo trabajaba la unción de rey? Oh, Pues santo. lo ves que aunque estaba por el desierto siendo perseguido, tenía una inquietud. Dios le dio un ejército, porque un rey defiende a su pueblo. Un rey se preocupaba, perseguía a los enemigos, cosa que no estaba haciendo el rey Saúl. Era una unción de rey. Y ves cómo trabajó ahí. Oh, gloria, Y aleluya. fluía. Y los demás lo veían, que el Señor estaba con el rey. Oh, gloria, aleluya. Así es, Señor. A Pedro le dio una unción. E incluso algo característico que era solo para Pedro. A ti te doy la unción, pero además tú vas a tener las llaves del reino de los cielos. Él fue el que abrió el evangelio a los judíos. Era
como los demás, pero era para él. Y abrió el Evangelio a los samaritanos y el Espíritu Santo descendió. Y abrió el Evangelio del reino a casa de Cornelio y todos lo vieron como a nosotros. Ya están abiertos. Ya no necesita ser abierto. Aunque luego Pablo habla de que orar para que el Señor abra puertas. Las puertas están abiertas. Ya no es lo mismo. Pero verdaderamente seguimos necesitando al Señor. Para que Él derribe argumentos, para que Él derribe las vendas, para que Él derribe muchas cosas, ¿verdad? Por eso, esa unción, cuando hablamos del Espíritu Santo de poder, yo no hablé de unción, pero hay unciones de poder para cuando tienes que enfrentar retos que humanamente no es posible, y te va a dar la fortaleza, te va a dar la victoria y te va a dar poder realizar eso con esa unción de poder. Luego está la llenura del Espíritu Santo. Pero es que la llenura del Espíritu Santo también es una unción que en ese momento ves que el Espíritu Santo te toma y te capacita. Ya no es con poder, sino te capacita, te da las palabras, te da otra serie de cosas que es necesaria, es distinta, pero también. Y luego, la madurez cristiana. Ya os lo dije desde el principio, en el momento que eres injertado en Cristo, esa unción del Espíritu está trabajando y el Padre está trabajando. Pero el Padre trabaja en aquellos que, como os he puesto antes el ejemplo, no todos los domingos voy a estar poniendo el ejemplo de la madre que amamanta, pero verdaderamente la parábola de David es un poco parecida. Es decir, aquel que quiere, el Padre le poda para que dé más fruto. El que ha criado camadas, como yo he tenido camadas, yo he visto que el que más come es el que más crece. Ahí no hay tutía. ¿Vale? Eso está ahí, ¿de acuerdo? Por eso es que esa madurez cristiana, ¿verdad? El Espíritu trabaja en nosotros poco a poco como un pincel, como una gotera. A ver, Aleluya. que tú sabes que una gotera es capaz de hacer un agujero en un pedernal. El agua que es blanca en un pedernal, que es lo que le sigue al diamante, lo segundo más duro, ¿verdad? Pues ahí puede estar, ¿no? Y al final está trabajando, hay un crecimiento y al final, con los años, dice: Señor, ¿para qué voy a discutir contigo si tú tienes razón? Como dijo Pedro, ya sé que tú sabes ahora todas las cosas, no sé para qué te discutí, ¿verdad? Como Pablo, él tenía mucho conocimiento, porque Pedro era pescador, pero Pablo tenía mucho conocimiento, mucha estrategia, mucho palique, pero al final descubrió algo. Eso lo hace la unción del Espíritu que está dentro de uno, que es de todos nosotros. Aleluya. Todos la tenemos. Sí, Señor. Te va a hacer descubrir que todo eso que tú te agarras tuyo, comparado con lo del Espíritu, lo tuyo es basura. Señor, yo quiero tu unción. La palabra origen no es con ejército ni con fuerza, es con tu Espíritu. Es tu Espíritu. De nada sirve que yo haga la predicación más elocuente si el Espíritu Santo no está Oh, trabajando. Santo. Gloria a ti, Señor. Porque la unción del Espíritu trabaja en la persona, trabaja en los alrededores, Amén. te junta los peces y puedes verdaderamente ver el resultado en él. Por eso que esta serie de Marcos es una continuación de lo otro, ¿no? Y este es el propósito. ¿Quién era Marcos? Voy a ir de visita, porque ya que vamos a estar hablando de Marcos, yo tenía preparado ya para entrar en los primeros versículos del Evangelio de Marcos, pero eso lo haremos el próximo domingo. ¿Quién era Marcos? Bueno, primeramente en la Biblia presenta a un joven que no dice el nombre, pero el que habla de un joven que cuando fueron
los soldados a apresarlos y salieron todos huyendo, hablaba de un joven que se ve que por lo visto se había cubierto con una sábana y no se quería perder nada. Allí como que se infiltró y lo descubrieron y le apresaron y soltó la capa y salió desnudo. Esa historia no aporta nada, simplemente aporta eso. Pero qué casualidad que sea Marcos el que lo dice. Un poquito como cuando Juan dice el discípulo amado y no da su nombre. Esa historia igual ni lo sabía los demás. Él cuando escribe Marcos, él aporta esa historia. ¿Por qué? Porque es una especie de biografía donde dice sin decir, ¿verdad? Pero yo creo que sí, que es así. De todas formas, no aporta nada. Pero sí que vemos algo de este que era en aquella época un joven. Porque luego cuando fue con Pablo, ya habían pasado sus años, ¿eh? Pablo tardó unos cuantos años en ser llamado por Jesús para ir con Bernabé a las misiones. Tuvo que estar 3 años en el desierto, preparando, escudriñando las escrituras y toda una serie de cosas. Pero bueno, era un jovencito en aquella. Ahora fíjate bien, ¿qué más sabemos de Marcos? Bueno, en realidad su nombre es Juan. Marcos es como si fuera el nombre en romano, ¿no? Hay quienes dicen que era el apellido, ¿no? Juan Marcos, pero se le dice Marcos, ¿verdad? Fijaros bien. Cuando Pedro sale de la cárcel, que lo habían apresado, y el ángel le abre la puerta, cuando él sale piensa que es un sueño, hasta que se da cuenta de que no es un sueño. ¿A dónde creéis que fue Pedro? A la casa de Juan Marcos, a la casa de su madre, ¿verdad? Y después os lo leo. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, Marcos, el que tenía el sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos. O sea, que era una casa consagrada al Señor. Y yo veo que esa casa consagrada al Señor fue una casa que hizo un buen trabajo en la vida de Marcos. Su madre hizo un buen trabajo en la vida de Marcos. Oh, aleluya. Luego conocemos a un familiar de Marcos, Bernabé. Conocemos que Bernabé fue con Pablo y que Bernabé fue a Antioquía cuando fue el que fue a llamar a Pablo. Entonces dice en Colosenses 4:10, dice Aristarco, mi compañero. Eso lo está hablando ya, estamos dando un paso un poquito más al futuro, años después, ¿verdad? Dice: Aristarco, mi compañero de prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, Colosenses 4:10, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y puede a vosotros recibirle. Es decir, ahora Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces tenemos que este Bernabé era el tío de Marcos. En su casa se hacían las reuniones principales. Incluso algunos llegan a pensar que si allí era donde estaban reunidos, en el aposento alto donde estaba reunida toda la iglesia cuando ocurrió el Pentecostés, ¿verdad? Luego vemos a Marcos como llevado por Bernabé, ¿de acuerdo? Ese es Pedro que está llamando a la puerta. Vemos como este Bernabé toma a su sobrino, después de que el Espíritu Santo, fijaros bien, dice, esto ocurrió en el año 45, 47 después de Cristo, del nacimiento de Jesús. En Hechos 13:2 habla y dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, ¿verdad? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron hasta Chipre y llegaron hasta Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Se habían llevado a Juan de ayudante, pero quien se lo había llevado era Bernabé, a su sobrino, ¿verdad? ¿Por qué?
porque el sobrino quería. Yo veo que el Marcos, Juan Marcos, aunque ya era jovencito, quería, me recuerda un poco a María, la hermana de Marta. Quería estar allí, quería estar en el ajo, quería estar en la lucha, quería del Señor, pero era jovencito y se lo llevaron como ayudante, pero porque él quería, ¿verdad? Y dice el versículo 13, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, volvió a su casa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Después, cuando Pablo va a empezar el segundo viaje, ¿qué pasó? Dice en Hechos 15, 38 y 30, bueno, a partir de 38. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Porque ya que vamos a hablar del Evangelio de Marcos, vamos a conocer un poquito más a Marcos. ¿De acuerdo? Pablo, precisamente, tiene un ayudante, como si fuera un hijo. No es su hijo, pero como dice la palabra, con los amigos. Hay amigos más unidos que hermanos. Entonces, para Pablo, verdaderamente Timoteo era como un hijo, lo dice cuando escribe Pablo a Timoteo en su primera carta y en su segunda carta, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Eso lo dice en la primera carta. Y en la segunda carta dirigiéndose a Timoteo, amado hijo. Amado hijo, ¿verdad? O sea que Marcos no fue ese hijo que a lo mejor Marcos hubiera querido, porque lo rechazó y Dios le dio. Dios es misericordioso, porque luego te das cuenta de que quizás a lo mejor Pablo había cometido un error, pero es que los errores de los hombres, dice la palabra, los que aman a Dios todas las cosas colaboran para bien, ¿vale? ¿Qué pasó? Entonces Pedro toma a Marcos, el apóstol Pedro, toma a Marcos como un hijo. Y lo dice en la palabra, 1 de Pedro 5:13 dice, la iglesia que está en Babilonia, Roma, elegida juntamente con vosotros, los elegidos que están en Babilonia, en Roma, y Marcos, mi hijo. Y luego en otro sitio dice, hijo espiritual. ¿De acuerdo? O sea que resulta que mientras Pablo tenía a Timoteo, Pedro tenía a Marcos como hijo suyo. Pero está escribiendo desde Roma. O sea que Marcos ya había pasado unos años, pero seguía estando al pie del cañón. Como ayudante, como colaborador, sabía cuál era su sitio. Los otros habían tenido ese ministerio de poder a través, pero la unción silenciosa estaba trabajando en Marcos. Fijaros bien, cuando llega después, 10 años después, porque en el segundo viaje, Pablo no se quiso llevar a Marcos y vuelve. Y cuando ya 10 años después, en su tercer viaje, Pablo sí quiere llevarse a ese joven. 10 años después. Ese hijo de Pedro, ese hijo espiritual de Pedro, que podría haber sido de Pablo, pero fue de Pedro. Pedro lo presenta como su hijo, un hijo espiritual. Pero los caminos del Señor, hermano, los caminos del Señor, la unción personal, que el Espíritu, esa mano invisible, que ni siquiera Pablo con toda su unción, que ni siquiera los demás supieron ver cómo estaba trabajando, llevando a Marcos al propósito para el que los tenía.
Que parece que es poca cosa, Marcos. Sí, escribió el Evangelio porque es lo que oyó de Pedro. Perdóname, tú eres una persona dócil a esa unción invisible que tú no te das cuenta. Pero él tenía algo dentro de él. Él estaba allí, él quería más, ¿verdad? Fíjate bien que 10 años después, en su tercer viaje, cuando Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 4, versículo 10, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, ahora estaba con Pablo, ¿verdad? Por eso, y más adelante, cuando escribe otra carta Pablo a Timoteo, ya no es que dice Timoteo, mi hijo amado, sí, sigue siendo su hijo amado, pero fijaros en Timoteo, segunda de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Y luego dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil en el ministerio. ¿Quién había trabajado? El Espíritu Santo. Si se hubiera quedado con Pablo, conocería todo lo que contaba Pablo. No aportaba nada nuevo. Pero cuando el Señor te cierra una puerta y el Señor te la cierra, aunque tú te pienses que te la cerrado, es porque la unción te va a ir llevando a otros propósitos que tienes. Amén. Y muchas veces no los ves ni te percatas. Oh, gloria. No los ves ni te percatas. ¿Por qué era tan útil Pablo, Marcos a Pablo? ¿Por qué le era tan útil? ¿Sabes? Pablo no estuvo allí en todas estas cosas. Había recibido de oídas y predicaba, porque la unción del Espíritu estaba con Pablo. Pero ¿qué pasa? Marcos era hijo, 10 años. Él conocía a Jesús, pero no conocía todas las historias. Pero él estuvo mamando de Pedro. El Evangelio de Pedro es un Evangelio vivo, es un Evangelio espiritual, es un Evangelio de Cristo el poderoso. Oh, gloria, aleluya. Y su hijo, después de 10 años, podía resurgir. Ahora Pablo se encuentra Oh, gloria, aleluya. con que este Marcos venía, como si Pedro estuviera allí como ayudante. Oh, gloria. Estaba dando un color, estaba dando una fragancia al Evangelio de Cristo. Y luego nada más tienes que leer que el Evangelio de Marcos es directo. Y pasó de aquí a allí, y de allí a aquí, hizo aquí, hizo aquí. Es alguien en el que ves a Jesús trabajando. Era totalmente dinámico. Y ahí es donde te puedes ver que Pablo tuviera a Pedro con él. Pero un Marcos dócil. Un Marcos que puede decir, las cosas con la viveza con que las había empapado las tenía ahí, pero estaba añadiendo un color, una fragancia. Por eso es que es como si tuviera a Pedro. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Ahora qué dice? Después de esos 10 años. Tráeme a Marcos. Timoteo, tráeme a Marcos. Oh, gloria, aleluya. Timoteo, Señor. tráeme a Marcos. Gloria a Gloria a ti, Jesús. Señor. No es útil para el ministerio. Amén. Aleluya. Y claro, esta unción invisible, vemos que tenía un propósito. Ni los demás supieron verlo. Como digo siempre, yo me iba, pero de repente me entraron y el Señor me empujó a hablarles, que acabaron siendo familia, siendo unos siervos de película, ¿verdad? Conociendo al Señor, el trabajo como el Espíritu Santo estaba llevándolos a que se realizara el plan que ellos tenían para esta familia, para la misma Esilda, ¿verdad? Y como hay verdaderamente
vemos cómo el Espíritu estaba trabajando. A veces no nos damos cuenta, porque es como el viento, ¿no lo ven? Después de... ¿qué es lo que pasó? Quiero finalizar dándonos una enseñanza a nosotros. A veces viene un problema y enseguida te cansas, tiras la toalla, se acabó todo. ¿Qué podemos aprender de Marcos? Fue rechazado por Pablo, Dejarse podar. pero cuando el Señor te ha puesto algo, Aleluya. Él te pone. Y fue con Pedro. Y entonces te das cuenta de que la unción trabaja. Aleluya. Cuando Dios te cierra una puerta, te está diciendo, Señor, ¿qué puerta me estás abriendo? Oh, gloria, No te me aleluya. pongas a llorar porque eso es falta de fe. Como hizo incluso hasta Elías cuando se le secó el río. O Jonás cuando aquella gusanito le mató la calabacera que le daba sombra y le achicharraba entonces el sol. ¿Verdad? No. El Señor le mostró a Elías, si yo te cierro esta puerta es porque te abro otra. Amén, Y le aleluya. abrió otra puerta. Oh, gloria. Pero a veces no somos, enseguida lloramos, como cuando salieron el pueblo de Israel de Egipto y los manda allí en el desierto y cada prueba a llorar otra vez. No, cuando el Señor me pone una prueba es porque Él tiene la solución. Si no, no olvídate. Es que toda la trayectoria era más de lo mismo hasta que llegan al final. Cuando llega la hora de entrar allí a conquistar la tierra prometida, no, otra vez lo mismo, no, el Señor nos ha traído aquí para matarnos de hambre, para matarnos de sed, para matarnos de todo y ahora para matarnos por los final. Oh, santo Dios, misericordia, Padre. ¿Tanto nos cuesta aprender? ¿Tanto nos cuesta al Señor aprender? Que el Señor no nos ha traído hasta aquí para volver atrás. ¿Verdad? Entonces podemos ver que Dios está trabajando en nosotros con un propósito. Y verdaderamente, al final, Marcos fue de mucha bendición. Dios está preparándote para que tú seas de bendición. Amén. Y eso es muy importante. Porque verdaderamente a veces, ¿para qué estás tú aquí hoy? Ayer ya pasó, como dice la canción. ¿Qué pretendo? ¿Qué el Señor ha puesto en mi corazón con esta serie para hablar del Evangelio de Marcos? Vivido, real, allí como si estuviéramos al pie. Para poder salir con este Evangelio que lo he aprendido, me lo he comido, me lo he mamado y ahora lo que tengo te doy. Nada de según que estás ahí, sino directo al grano. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya, Jesús. ¿Quieres que ore porque Él está vivo? Y ora por la persona. Amén. Y ten fe que el Señor se va a mover. Por eso, verdaderamente, todos conocéis la historia de Esther. El pueblo de Israel ya estaba sentenciado y condenado y no había posibilidad contraria porque los reyes, cuando daban un decreto, este era incambiable. Y se había decretado la destrucción de todo el pueblo. En todas las partes del reino se corrió la ley. Esther no lo conocía. Entonces, su primo Mardoqueo, que era mayor y la tuvo como adoptada, mandó a avisarle y mandó que le dieran un recado. Y dijo Mardoqueo estas palabras que dieran a Esther. Porque ella decía, pero es que yo no puedo entrar en la presencia del rey para que el rey cambie. ¿Sabes que nadie puede entrar si él no lo ha llamado, bajo pena de muerte? Como diciendo, si yo me presento al rey para cambiar esto, para cambiar este futuro ya decretado, porque había un futuro decretado, si yo me presento ante el rey para cambiar este futuro decretado, me matará. Y entonces, dice Mardoqueo, dijo, gloria, Mardoqueo las palabras a aleluya, Esther. Jesús. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey Oh,
santo. como cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá Oh, de alguna santo, otra parte para los aleluya. Oh, judíos. gloria, Mas tú y aleluya. la casa de tu padre pereceréis. Aleluya. No podemos escondernos. Sí, pero es que está el decreto. Es que está el decreto. Y entonces dijo el recado: ¿y qué sabes si para esta hora has llegado tú al reino? ¿Qué sabes tú si para esta hora y para este año el Señor te ha traído aquí? Oh, Señor, gracias. Oh, gloria, aleluya. ¿Qué sabes tú si es el tiempo donde el Señor, eso que tú siempre has querido, que a veces uno olvida, como prediqué en una ocasión acerca de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ya era viejecito? Dice: he oído tu oración, y está el tío divagando. ¿Cuándo? Porque eso se ve que lo orarían cuando todavía era joven y la mujer tenía la regla. Pero para Dios es presente. Amén. Yo he oído tu oración. Oh, Tú has venido aquí y quieres un propósito. Toma fe. Porque Dios no se olvida. Porque Dios tiene un plan. amén. Porque hay gente ahí fuera y necesita la iglesia Sí, ser Señor, ungida. amén. La iglesia necesita ser ungida. Pero la iglesia tiene necesidad también de tener una palabra fuerte, viva, que sea demostrable ahí fuera. ¿Verdad? Amén, Jesús. Por eso es que, hermanos, esta serie que vamos a empezar de Marcos, ya la hemos empezado con esta introducción, conociendo mejor al autor de Marcos. No cabe duda, hay quienes piensan que fue Pedro que le calcó, le dictó a él, y hay quienes dicen: no, es que lo que está haciendo es algo que está oyendo continuamente. Pedro era el que iba al grano, porque sabéis que Dios lo ungió con mucho poder, porque a través de sus sombras sanaban los enfermos. Oh, gloria, aleluya. Dios le dio una unción de poder y milagros muy fuerte. Y todo eso lo pudo ver, no solamente oír la historia de Jesús, sino ver cómo Jesús seguía obrando con poder. Y ahí es donde cuenta Marcos Aleluya, la Dios. historia de este Jesús. Por tanto, hermanos, animaros. Vamos a ponernos las pilas. No vamos a mirar a Marcos solo como una historia, sino que vamos a mirar a Marcos como una ruta que nos va a dar el Señor. Oh, santo, aleluya. Porque, aunque esto lo tengo para la semana que viene, hay una diferencia. Hay quienes piensan que Marcos es como un folleto evangelístico. El evangelio de Marcos era para poner las palabras en la boca de los creyentes para hablar de Cristo. A veces hay muchos folletos. Yo lo que necesito es la palabra de Cristo para poder llevarla, como si fuera un folleto evangelístico. No es de 4 páginas, porque hay mucho que contar. Como dice el apóstol Juan cuando acaba su evangelio, dice: si tuviera que escribirlo todo, hay muchas cosas. Pero ves que Marcos va a escoger al grano. ¿Por qué? Porque Marcos era para los romanos. Y ya directamente empieza a decir: Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor. Oh, santo, Y empieza aleluya. a demostrar que Él es. ¿Para quién? Para evangelizar a los que adoraban a César, a los que adoraban a otros. Esta es una palabra fuerte. Y los romanos acogerían el Evangelio de Marcos y todos los demás con mucha alegría, como diciendo: me has dado palabras. Oh, gloria. Palabras para ahora nosotros estar allí. Y salieron y predicaron a Cristo por todos lados donde estuvieran. Vamos, que el Señor los bendiga. En el tiempo, damos gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias. Porque sigo deseando, Señor, esa subida de la bendición de tu Espíritu para